Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Hola amigos y amigas, una hermosa y feliz coincidencia. Justamente este domingo en el cual estamos celebrando esta fiesta, esta solemnidad del cuerpo de Cristo, en muchas parroquias, en muchas comunidades, comienza después de la cuarentena, comienzan a celebrarse algunas Eucaristías progresivamente. Una hermosa bendición, un lindo mensaje. Cuando nosotros entramos a una iglesia, encontramos, por ejemplo, imágenes de santos, encontramos en algunas iglesias más antiguas altares laterales, encontramos la pila bautismal, la sede, los diversos lugares, en el presbiterio el altar, el ambón. A veces puede suceder que estas diversas cantidades de elementos sean instrumentos, sean herramientas para el encuentro con el Dios vivo, pero puede suceder también que perdamos la centralidad del altar. El altar es el centro de una iglesia, de un templo. En algunas comunidades, por ejemplo, en el África, donde los templos, las iglesias son muy austeros, ¿qué sucede? No existe todo esto, simplemente en el centro está el altar y el ambón, porque justamente está significando la centralidad de la Eucaristía. Ahí están las dos mesas, la mesa del ambón, la mesa del altar, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. En realidad, podríamos decir que son dos mesas, o también podemos llamarle dos panes, o una única mesa con dos panes, que representan los dos momentos de la celebración eucarística, el momento centrado en la palabra y luego el momento centrado en la Eucaristía. Cuando nosotros hablamos de Eucaristía, no tenemos que pensar en objeto, porque la Eucaristía no tiene como objetivo capturar a Jesús para, poder mirarlo, para poder contemplarlo, para tenerlo más cerquita. Jesús no es para ser mirado, no se hace Eucaristía para ser mirado, sino para ser comido. Es pan para ser comido. Jesús se hace pan para comer. La Eucaristía ha sido instituida como alimento para ser comido. Y aun cuando haya una exposición para la adoración, que mejor sería dejarlo en el copón, el lugar donde se dio la consagración, es luego para ser consumida como alimento. Solo así podemos nosotros destacar el significado auténtico de la Eucaristía. Si nosotros vemos alguna imagen de la Eucaristía, de la última cena, de la Eucaristía celebrada por Jesús con sus discípulos, normalmente encontramos como la imagen de Leonardo da Vinci, de la última cena, encontramos a Jesús en el centro. Sin embargo, en la época bizantina, Jesús no está sentado en el centro, sino que está sentado en una punta, justamente para expresar que Él está sirviendo, como cuando nosotros hacemos una reunión familiar y entonces
quien sirve la mesa se sienta más a mano donde está la comida para luego poder servir. Jesús sentado en la punta porque es el servidor. Cuando nosotros hablamos de alimento, no podemos dejar de decir que la palabra de Dios es alimento. Jesús va a decir, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando hablamos de la Eucaristía, nosotros utilizamos el pan. ¿Qué es el pan? ¿Por qué el pan? El pan significa todo lo que el hombre necesita para llevar a cabo una vida digna, una vida plena. Es Jesús que se hace pan. Es decir, quiere estar al alcance nuestro para que nosotros tengamos una vida plena. Y luego, ¿por qué el vino? Lo sabemos, en la Biblia el vino es el símbolo de la alegría. En el Evangelio de San Juan aparece la palabra carne. Quien no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. La carne. ¿Qué significa carne? La palabra carne significa el hombre en su condición de fragilidad, debilidad, vulnerabilidad, incluso candidato a la muerte. Esto es la carne. Luego nosotros utilizamos la expresión del Evangelio donde Jesús dice, tomen, esto es mi cuerpo. ¿Qué significa cuerpo? No es una parte del hombre. A veces nosotros tenemos esta imagen que el hombre está compuesto de cuerpo y alma, entonces el cuerpo sería una parte del hombre. No, el cuerpo, cuando Jesús dice, tomen, esto es mi cuerpo, significa soy yo mismo, es todo él con su historia. Luego, cuando se habla de la sangre, en la Biblia la sangre significa la vida. Cuando Jesús dice, tomen, beban, este es el cáliz de mi sangre, significa que nosotros tenemos que aceptar su vida, aceptar su propuesta, aceptar aquello que Él nos indica para que nosotros encontremos vida plena. Cuando Jesús muere en la cruz, esta muerte de Jesús en la cruz es su entrega total de la vida, una vida que primero ha sido entrega a los demás. Y entonces la cruz es la culminación de este camino de entrega hacia los demás. Por lo tanto, comulgar, ¿qué significa? Significa recibir la propuesta de una vida donada, de una vida entregada por el bien de los demás. Y la Eucaristía entonces nos va a comprometer a vivir los gestos de Jesús en las cosas simples de la vida. Por lo tanto, la Eucaristía es un signo que celebra la decisión de seguir a Jesús a lo largo de su camino. Celebra la decisión de unir nuestra vida a la vida de Jesús. Tenemos muchos casos de santos. Por ejemplo, veamos últimamente este siervo de Dios, Carlo Acutis, que él decía, la Eucaristía es mi autopista al cielo. Este muchacho, este adolescente que muere joven, decía él, la Eucaristía es mi pista al cielo. Este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar es la parte conclusiva del discurso del pan de vida que Jesús va a pronunciar en la sinagoga de Cafarnaún, después de realizar la multiplicación de los panes, el discurso del pan de vida. Ahora, ¿por qué esta muchedumbre está admirada y sigue a Jesús? ¿Porque tienen fe? Podríamos decir que tienen una fe inmadura. Se interesan por Jesús solamente porque lo consideran alguien capaz de satisfacer, mediante algunos signos milagrosos, sus necesidades inmediatas, materiales. La fe madura, en cambio, es algo totalmente distinto. Es aquella en la cual nos comprometemos a seguir a Jesús, no porque realice prodigios, sino porque Él nos quiere mostrar la realidad de quién es Él. Por eso, cuando encontramos los signos del Evangelio de San Juan, nosotros en los signos nos damos cuenta de que Jesús quiere presentarse Él. Hay una realidad más profunda. Con la reanimación de Lázaro, Jesús se presenta como la vida. Con la curación del ciego de nacimiento, Jesús se presenta como la luz.
con el signo de la multiplicación de los panes, Jesús se presenta como el alimento de nuestra vida. Jesús entonces comienza presentándose como el pan de vida que ha bajado del cielo. Y dice que quien lo escucha, quien asimila este mensaje, que es su evangelio, se nutre de la palabra de vida. Esta expresión de Jesús es totalmente nueva, inaudita. Para los judíos, recordemos, el pan bajado del cielo, ¿qué es? El maná que Dios había dado al pueblo en el desierto. Y el alimento que nutre, ¿cuál es? Es simplemente la palabra de Dios. Lo dice el profeta Isaías en el capítulo 55. Por lo tanto, estos interlocutores de Jesús se preguntan cómo puede este hijo de José darse tales lujos, tales prerrogativas. Se preguntan indignados estos si ese es el hijo de José. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús entonces continúa, avanza y hace una declaración totalmente sorprendente. El pan para ser comido no es solamente su enseñanza, su doctrina, sino que es su misma carne. Y esto no es canibalismo. No se refiere carne, entonces, no se refiere al hecho de que está revestido de músculos, sino que, como ya dijimos, la carne es el hombre en su condición de debilidad, fragilidad, sujeto a la muerte. Comer este Dios hecho carne significa entonces reconocer que la revelación de Dios ha entrado en el mundo a través de este hijo de José, de este hijo del carpintero, y que acogerlo a él significa acoger esta sabiduría que viene de Dios, que viene del cielo. Si nosotros partimos de la constatación de que para llegar a la vida de unión con Cristo basta la fe en su palabra, entonces nos podemos preguntar, ¿por qué es necesario también acercarse a recibir la Eucaristía? ¿Por qué también este sacramento? Acercarse a recibir la comunión no es un rito mágico, ni la hostia es una especie de píldora que actúe automáticamente como si fuera un remedio, en este sentido de una píldora que actúe mágicamente. No, la acción de la Eucaristía está de alguna manera preparada por la escucha de la palabra. Antes de recibir el pan eucarístico es necesario escuchar y meditar un pasaje del Evangelio. La lectura de la palabra de Dios es este requisito imprescindible. Pongamos un ejemplo. Cuando se firma un contrato, ¿qué se hace primero? Se debe conocer y valorar todo aquello que está ahí contenido, las cláusulas que están presentes ahí. No es que podemos comulgar porque sí, nada más, sino que primero debemos conocer las cláusulas, es decir, haber tenido un contacto con la palabra, para que entonces tenga sentido de firma, de sello, el hecho de acercarnos a comulgar. Cuando nosotros nos acercamos en la comunión, este gesto de extender la mano, que la Iglesia ya hace muchos años nos da esta hermosa posibilidad de extender la mano para recibir el pan eucarístico, el pan consagrado, indica esta disposición interior de recibir a Cristo. Y de este modo, ¿qué recibimos? Recibimos su mensaje, su pensamiento, recibimos sus opciones y las hacemos nuestras las opciones de Jesús. Por eso la Eucaristía es un momento nupcial, donde el esposo y la esposa corren la misma suerte. Es un momento, diríamos, de intimidad en el cual no es que simplemente recibimos una cosa bendita, un pan bendito, sino que nos hacemos uno con Él, así como en las bodas el esposo y la esposa se hacen uno. Podemos llegar también a nosotros decir como San Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Hasta la próxima.